Antes de crear la plantilla de cimentación y empezar a excavar en Revit, para que nos reconozca la cantidad de excavación, el volumen de excavación, necesitamos crear dos superficies para que haga la diferencia entre estas dos. Entonces para esto seleccionamos la superficie que tenemos, la copiamos y la pegamos en el mismo lugar. Bueno, con Shift y clic en la superficie cambiamos a la ya creada. Entonces yo cambié a la que creé en fase de construcción. Bueno, si la seleccionamos la superficie está como nueva construcción. Lo que hay que hacer es cambiarla a fase existente y clic derecho y ocultar en vista elementos. Entonces cuando seleccionamos la que quedó ya nos aparece como nueva construcción, que es sobre la cual se va a trabajar para crear la plantilla de cimentación. Bueno, ya haciendo eso, ya cuando terminemos, lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar con lo que son parámetros de proyecto para crear una tabla que nos cuantifique todo lo que ya excavamos. Entonces vamos a crear la plantilla de cimentación. Para esto nos vamos a crear una línea de detalle. Y bueno, aquí tenemos nuestras zapatas. Y bueno, nos dice que de aquí a acá tenemos 60 centímetros, pero vamos a dar más 10 centímetros de sobre excavación para colocar nuestro polín. Son 70 centímetros en lo que es nuestras zapatas de lindero. Entonces vamos a dar en pick lines. Vamos a dar primero un offset de 0.10. En estos ejes en los primeros y últimos ejes. Después vamos a dar uno de 0.70, otro offset. Y bueno, en nuestras zapatas centrales dice que tenemos 70 centímetros, pero en nuestra losa y tenemos de sobreexcavación tenemos 20 centímetros porque tenemos polines de 10 por 10 a cada lado. Entonces en este caso vamos a hacer offset a 45 en todos los ejes que están en la parte central. Y ahora sí podemos empezar a crear la plantilla de cimentación. Para eso nos vamos a ir a Massing and Site, Building Path, y por defecto ya tenemos esta. Nos vamos a ir a editar tipo y la vamos a duplicar para no modificar la original que ya trae Revit por defecto. La vamos a nombrar eje A, tramo 1.7. En estructura vamos a editar el material, vamos a dar en los 3 puntos, vamos a crear un nuevo material, vamos a buscar uno de concreto, cast in situ, y vamos a duplicar este material. Vamos a renombrarlo como plantilla cimentación. En la clase lo vamos a dejar como concreto. En descripción vamos a eliminar lo que ya trae por defecto, usar aspecto renderizado, y bueno, ya tenemos el material. Damos OK. Aquí dice que nuestra plantilla tiene un espesor de 5 centímetros, así que vamos a modificar su grosor a 0.05. Ya sería todo. Entonces ya teniendo esto, vamos a nuestra herramienta de rectángulo y seleccionamos los puntos de donde a dónde vamos a excavar. Y otra cosa importante, en las propiedades
de esta plantilla. En el nivel lo vamos a llevar al nivel que ya habíamos creado, que es el nivel 00 cimentación, y aquí dice que hace a la altura del offset desde el nivel. Entonces le vamos a dar 0.05, que es lo que tiene de espesor nuestra plantilla, porque de lo contrario la plantilla empezaría, más bien la parte alta de la plantilla empezaría en nuestro nivel de cimentación, y lo que queremos es que quede sobre este nivel. Entonces damos esta de fase de 5 centímetros y damos OK, y así vamos a nuestra vista 3D. Ya tenemos lo que es nuestra plantilla. Esto nos aparece sombreado porque aquí tenemos fase existente, que habíamos creado el terreno. Entonces solamente hay que dar clic derecho, Item View, Elements, y ya como vemos ya tenemos nuestro primer eje y tramo excavado, y ya tenemos la plantilla de cimentación. Si nos vamos a una elevación sur, que es sobre la que estamos trabajando, igual nos tiene que aparecer. Bueno, ahorita eso lo vamos a modificar ya cuando trabajemos más con lo que son las elevaciones, para que nos aparezca nuestro terreno. Entonces volvemos a Site y vamos a seguir creando las demás, lo que falta por excavar. Vamos a nuestro plano de excavación, y aquí nos dice que ahora vamos a excavar eje B, tramo de 2 a 3. Creamos otra plantilla, editar tipo, duplicar, y lo vamos a llamar eje B, tramo de 2 a 3. Escogemos herramienta rectángulo, volvemos a cambiar aquí el nivel a nivel de cimentación 0.05, y ahí está. Ahora nos dice que necesitamos excavar eje C, tramo de 3 a 5. Cambiamos el nivel, y por último es eje D, tramo de 1 a 7. Ahora vamos a excavar del tramo 1 de A a D. Y vamos a comenzar desde aquí, ya que esta parte ya lo excavamos. Si hiciéramos la cuantificación a mano, restaríamos esta parte y lo que es esta otra parte, y ya al trabajar con Revit lo hace automáticamente. Ahora vamos a excavar eje 2, tramo AD. Aquí en este caso que se atraviesa ya
una parte que ya habíamos excavado, tenemos que hacerla en dos partes, ya que si no Revit nos va a dar un error de que no se pueden compartir caras. Entonces vamos a crear primero esta parte, vamos a volver a Massing and Site y vamos a crear una superficie, una plantilla, la plantilla, pero ya no vamos a editar el tipo, sino que ya estamos trabajando sobre el eje 2 tramo AD, entonces ya no hay que crear otra, sino trabajar sobre la misma y crear el pedazo que nos faltó. Así vamos a excavar eje 3 tramo AD. Y aquí lo vamos a hacer en tres partes para que Revit no nos dé el error de compartir las caras. Excavación. Bueno, ahora tenemos que excavar en el eje A tramo de CAD, eje 4 tramo de CAD. Aquí tenemos nuestro eje D, eje 4. Ya tenemos todo esto excavado, entonces solamente vamos a excavar esta parte. Eje 4. Aquí me faltó excavar lo que fue el eje B, tramo de 5 a 6. Entonces lo voy a volver a hacer. Ahora vamos a excavar eje 5 tramo de BAD. Que es tramo 5 de BAD. Lo vamos a hacer en dos partes, igual que lo habíamos hecho. Cambiamos el nivel. Massing and Site. No es conveniente directamente volver a seleccionar acá, ya que si no, cuando al momento de crear nuestra tabla de planificación, que es el nombre que recibe las tablas de cuantificación en Revit, nos va a arrojar nos va a hacer la diferencia y nos va a repetir los dos mismos ejes que ya creamos. Vamos a excavar eje C, tramo de AB. Eje 6, tramo de AB.
por último vamos a crear el eje 7 tramo de AD. Y esa sería toda la excavación para nuestra cimentación. Si vamos al 3D, observamos que ya tenemos excavado todo. Entonces en el siguiente video vamos a ver ya cómo obtener las cantidades de concreto de nuestra plantilla de cimentación y el volumen que excavamos en cada eje y en cada tramo, para después ya comenzar a hacer nuestras zapatas de lindero y comenzar con el armado.